manera de resumen, vamos a recordar cómo se forman los granos de polen. Recuerde que los granos de polen se van a formar en el estambre, específicamente en la parte distal, la parte superior del estambre, que como recordaremos se denomina antera. Esa palabra hay que recordarla, antera. Recuerda, toda esa estructura, la parte más distal, más ancha del estambre, se conoce como antera. Esta parte delgada, como sabes, se llama filamento. El filamento ahorita no mucho vamos a conversarlo. Lo que me interesa es la antera. Y de la antera, como estamos viendo en la imagen, que están liberándose los granos de polen. Entonces hay que ponerlo por acá. Se están liberando numerosos granos de polen. Y tal como hicimos hace un momento, voy a sacar cualquiera de los granos de polen, cualquiera. Se me ocurre el de acá, por ejemplo. ¿Y qué hay dentro de este grano de polen? Los anterozoides, o sea, los gametos masculinos. No olvidar eso. Dentro de cada grano de polen existen dos anterozoides. Ahora usted comprende por qué no es necesario de que los anterozoides de estas plantas tan complejas tengan flagelos. Los flagelos eran útiles cuando las plantas eran, por ejemplo, que viven en ambientes acuosos. Hablamos de los helechos o de los musgos. Pero este tipo de plantas tan complejas como las angiospermas no necesitan que sus gametos tengan flagelos, porque van a viajar dentro del grano de polen. Si se da cuenta, el grano de polen puede viajar a otros lugares, puede viajar a otras flores y de esa manera realizar la fecundación. Es importante que recuerdes eso. Los granos de polen, dentro de cada uno que encontramos, los anterozoides, los cuales no necesitan flagelos, no lo necesitan. Muy bien, ahora ocurre algo interesante. Estos granos de polen pueden viajar y llegar hacia el pistilo de la flor. ¿Se acuerda que la flor tenía varias estructuras, no? Bueno, el pistilo es una estructura importante ubicada en el centro de la flor. ¿Se acuerda que conversamos que habían 4 verticilios? Que de afuera hacia adentro eran los verticilios 1, ¿se acuerda? Lo que formaban el cáliz. Segundo verticilio era la corola, ¿se acuerda? La parte bien colorida. Tercer verticilio, los estambres. Y el cuarto verticilio, bien interno, bien protegido, era el pistilo. Muy bien. Tiene que llegar acá entonces el grano de polen. El objetivo es que llegue aquí. Y justamente ese viaje, ese transporte del grano de polen tiene un nombre muy especial que muchas veces preguntan. Y es una pregunta bien conocida. ¿Cómo se llama ese viaje que realiza el polen desde su producción hasta su llegada? Bueno, el viaje se denomina de esta manera. Vamos a ponerlo por acá su nombre. Se conoce como polinización. Interesante, ¿no? Muchos estudiantes creían erróneamente que la polinización es formar polen y no es así. La polinización es el transporte, el viaje del polen. ¿De dónde a dónde? Vamos a verlo por acá. Desde su producción en la antera hasta que llega al pistilo. No se olvide, por favor. ¿Qué cosa es polinización? Transportar, llevar, conducir polen de un lugar, un punto de partida a un punto de llegada. Ahora, podrían preguntarnos incluso con mayor precisión a qué parte del pistilo llega, porque si uno ve el pistilo, tiene varias partes, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo en cámara lenta. Primero hay que señalar aquí que acaba de llegar un granito de polen. Acaba de llegar un grano de polen. Ya más adelante voy a explicar en un pequeño cuadro resumen los diferentes mecanismos de transportar el polen. O sea, hay muchos tipos de polinización. Eso lo voy a hacer casi al final de la clase. Ahorita solamente recuerda que polinización es transportar polen. Los tipos y sus características lo voy a explicar más adelante en la clase. Ahorita lo importante es que llegó el grano de polen. No sé cómo, pero llegó. Y exactamente llegó a la parte superior del pistilo. Esta parte superior del pistilo, que está recibiendo al polen, vamos a representar el pistilo como una botella, ¿no? Más o menos como una botella. La parte más superior, más, vamos a decirlo así, ancha, que está recibiendo el polen, se denomina estigma. Ya tienen la respuesta entonces, ¿no? La segunda parte del pistilo es delgada, ¿no? Más o menos como si fuera un cuello. Ya, esta parte delgada se conoce como estilo. No se vaya a confundir con los nombres entonces. Estigma, algo así como el pico de la botella. Estilo es como si fuera el cuello. Y la parte más ancha del pistilo se conoce como ovario. Atención, el ovario entonces es la parte más ancha.
del pistilo. Recuerda que todo es el pistilo, todo. Todo este complejo que está por aquí, todo representa el pistilo. Recuerda que es el cuarto verticilo floral. Cuarto verticilo. Si en las alternativas no encuentro pistilo, tranquilo, puede usted buscar otra alternativa como respuesta, carpelo. También se le conoce pistilo o carpelo. O si no encuentra esa clave, busque cuarto verticilio floral. Recuerda que es el cuarto verticilio floral. Bueno, sus partes, estigma, estilo, ovario. La pregunta es bien fácil. ¿Dónde llegó específicamente el grano de polen? La respuesta es sencilla, estigma. Es que en el estigma hay sustancias pegajosas que van a atraer, va a hacer que se pegue los granos de polen respectivamente, no se olvide. Pero ya que empezamos a analizar el pistilo, sus partes principales, estigma, estilo y ovario, hay que señalar algo también interesante. Observa bien, por favor. Entonces, dentro de este ovario encontramos una estructura que tiene la forma de un huevo, así, mire usted, es una estructura ovoide, así lo solemos representar. Esta estructura, como se da cuenta usted, se encuentra dentro del ovario. ¿Cómo se denomina? El nombre es muy fácil, óvulo, así como lo escuchas, óvulo. Entonces no te vayas a olvidar. ¿Dónde encontramos el óvulo de las plantas? Bueno, lo encontramos dentro del ovario, no se olvide. Una cosa es el ovario, que es la parte externa grande, y dentro encontramos el óvulo. Importante ese detalle. Bueno, dentro del óvulo que encuentro una célula que me llama mucho la atención porque es una célula diploide. Y usted dirá, pero eso no me sorprende porque toda la planta, todas las ramas, las hojas, el tallo, el estambre, etcétera, es una estructura diploide porque está formado por células 2N, o sea, diploides. Recuerda que es una planta que deriva de un progenitor masculino y femenino. Así que toda la planta y sus partes también son diploides. Y esta célula no es la excepción, es una célula por lo tanto diploide. ¿Cómo se llama esta célula? Atención, se denomina, es importante que recuerde esto, la célula madre de las macrosporas. Si lo comparas con la parte anterior que hicimos hace un momento, en la que hablamos de la célula madre de las microsporas, trata de hacerlo de forma comparativa. La célula madre de las microsporas, ¿qué originaba? Esporas pequeñas, obviamente. Esta célula se llama célula madre de las macrosporas. ¿Qué originará, por lo tanto? Esporas grandes. Recuerda que el prefijo macro es grande, recuérdalo bien. Utilizamos micro hace un momento, ahora utilizamos macro. Micro era para la parte masculina, macro es para la parte, en cambio, femenina. No se olvide, micro, masculino, macro, femenino. Entonces, yo le hago una pregunta. Esta célula madre de las macrosporas, ¿qué va a generar? La respuesta es macrosporas, pues muy fácil. Y no olvide que las macrosporas son haploides, o sea, son células que tienen N número cromosómico. Y se va a repetir lo mismo que hicimos en su momento, se va a dar meiosis. Vuelvo a repetirte, esta célula madre de las macrosporas va a hacer meiosis. ¿Y qué va a originar? Macrosporas, o sea, esporas grandes. Y no olvide que las macrosporas son haploides, porque se ha formado mediante un proceso de meiosis. Repasamos. Del estambre creo que está claro. El estambre es una estructura alargada, recuérdalo bien, y en su parte distal, grande, ancha, encontramos la antera. Y en la antera encontramos, ¿se acuerda? Las famosas tecas. Y en las tecas habían sacos productores de polen. Muy bien, una vez que el polen se produce, recuerda las etapas, primero formar las esporas pequeñas. Recuerda, acá también dentro hay una célula madre de las microsporas, no se confunda. Aquí en el polen, acá en la antera, hay unas células madre llamadas células madre de las microsporas. ¿Qué hace la célula madre? Meiosis también. ¿Qué va a formar? Esporas pequeñas, o sea, microsporas. Y cada microspora, recuérdelo bien, un futuro grano de polen. Y dentro se va a realizar luego la formación de los gametos. Excelente. Una vez que se realizó la formación del grano de polen, tiene que ser liberado. Se libera. Y luego va a viajar ese polen. ¿Cómo se llama ese fenómeno de viaje de transporte? Polinización con diversos agentes que voy a explicar en breves momentos. Una vez que el grano de polen es liberado, tiene que llegar al pistilo. Con precisión, ¿a qué parte del pistilo? Al estigma. Una vez que llega al estigma, lo explicaré en breves momentos, ocurre una serie de fenómenos para llegar a hacer la fecundación. Pero sigamos con las partes. El estigma es la parte más superior, luego viene el estilo y luego viene el ovario. ¿Qué hay dentro del ovario? Una estructura a manera de huevo que se llama el
óvulo. Y dentro del óvulo que encontramos una célula madre llamada célula madre de las macroesporas, que es diploide. ¿Qué hace la célula madre? Lo voy a explicar a continuación en la siguiente parte de la clase. Muy bien, ponga atención a esta parte entonces, es importante que se concentre. Lo que estoy acá representando es lo siguiente. Esto es un esquema muy exagerado de lo que es el grano de polen. Entonces voy a colocarlo por acá. Esto representa una exageración de tamaño de un grano de polen que acaba de llegar al pistilo. Entonces esto representa el grano de polen, sencillo. Como recordamos, dentro del grano de polen existen dos células, una célula llamada generatriz y otra llamada la célula vegetativa. Es más, voy a colocar acá una de ellas. Esto podría representar, por ejemplo, esto que está acá. Esta podría representar a la célula, otros le llaman núcleo vegetativo. Célula vegetativa. Si quiere usted llamarlo núcleo vegetativo, no hay problema. Lo importante es que recuerde que se encuentra dentro del grano de polen. La otra, ¿se acuerda? Era el núcleo generatriz o llamada también célula generatriz. ¿Recuerda usted por qué se llamaba generatriz? Claro, porque porque originaba dos células. ¿Se acuerda que se dividía por mitosis? Y acá se nota claramente cómo el núcleo generatriz acaba de realizar la mitosis. ¿Y qué va a originar? Los famosos anterozoides. Estos son los anterozoides. Voy a repetir nuevamente. Estos dos anterozoides, ¿cómo se han formado? Porque la célula generatriz hizo mitosis y se acaba de dividir formando los anterozoides. Lo voy a apuntar acá por si acaso, ¿ya? Dos anterozoides. Ahí se encuentra. No se olvide que los anterozoides son los gametos masculinos. Lo voy a volver a apuntar acá. Esto ya lo hemos anotado, pero hay que insistir en que usted recuerde que los anterozoides son los gametos masculinos. Lo voy a apuntar acá. Son los gametos masculinos. Importantes esos nombres. Si en las alternativas de las preguntas que usted responda no encuentra anterozoides, búsquelos así, gametos masculinos. No olviden que están dentro del grano de polen. Si no hay gameto masculino, busque usted esta clave. Núcleos espermáticos. En muchos exámenes están colocando como alternativa así. Núcleos espermáticos. Dos núcleos espermáticos. Pregunta de oro. La siguiente. ¿Cómo se originan estos dos núcleos espermáticos? La respuesta es porque ellos provienen de una célula llamada la célula generatriz. Ya lo acabo de explicar. Recuerda que la célula generatriz se divide por mitosis y genera a estos dos anterozoides. Es por mitosis. Lo voy a volver a apuntar acá de manera muy pequeñita para que recuerdes. La célula generatriz realiza mitosis y origina esos dos anterozoides, llamados también núcleos espermáticos, llamados también gametos masculinos. Sencillo. Pero miren lo que hace en cambio la célula vegetativa. La célula vegetativa empieza a elongarse, mire usted, y empieza poco a poco a invadir, mire usted cómo va invadiendo el interior del estilo. Si usted recuerda, esto era estigma. Esto representaba, ¿se acuerda? El estigma. Era ahí donde llegaba el grano de polen. ¿Se acuerda el tubo alargado? Se llama el estilo. Y la parte más gordita que está por acá, la parte más voluminosa de todo el pistilo, se llamaba el ovario. Mire usted, ¿qué acaba de formarse? Una estructura a manera de un tubo, que se va elongando más y más al pasar los minutos, al pasar las horas. ¿De dónde proviene ese tubo? De la célula vegetativa. Y esto han preguntado muchas veces. ¿Cómo se llama esta estructura alargada que se forma a partir de la célula vegetativa? Se conoce como tubo polínico, una pregunta muy conocida. ¿Quién origina el tubo polínico? La respuesta es la célula vegetativa. Cuidado. Repasamos. Célula generatriz y célula vegetativa. Las dos se encuentran dentro de ¿quién? Del grano de polen. La generatriz genera, por mitosis, dos núcleos espermáticos, llamados también anterozoides o gameto masculino. En cambio, ¿qué hace la célula vegetativa? Ella, como sabe usted, es haploide, N, y empieza a formar el tubo
polínico. No se olvide entonces. ¿Quién forma el tubo polínico? Proviene de la célula vegetativa. ¿Por dónde va avanzando? Va avanzando por el estilo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar? Quiere llegar al ovario. Específicamente quiere llegar al óvulo. Si usted recuerda los dibujos que hemos dicho, dentro del ovario que se encontraba una estructura a manera de huevo que se conoce como el óvulo. Ahí se encuentra el óvulo. Y como usted es muy observador, súper observador, se da cuenta que en el óvulo, mire usted, hay una pequeña estructura acá como un agujero. Esa estructura es muy importante y lo voy a colocar acá su nombre. Esa estructura que está en la parte final del óvulo es como un agujero que se conoce como micrópilo. Micrópilo. Recuérdelo bien. ¿Qué es el micrópilo? Es un agujero que se encuentra en el óvulo. En esta parte de la clase hay muchos nombres que hay que recordar. Les sugiero que trate de no confundirse los términos. Una cosa es ovario, la parte grande del pistilo. Otra cosa es el óvulo, dentro de él, recuerda, forma de huevo, y dentro se encuentra en este óvulo un agujero llamado micrópilo. Recuerdo bien, como un agujerito. Súper fácil. Y si usted recuerda, ¿qué había dentro del óvulo? Dijimos que había una célula madre. Y la célula madre era de las macroesporas. Ahora observa, yo no veo acá la célula madre. Más bien lo que veo es como un saco blanco dentro del cual hay muchos núcleos. ¿Qué pasó entonces? Lo que ocurre es lo siguiente. La célula madre empieza a formar todos estos núcleos que están por aquí. Estos núcleos que son acá, más o menos como 8, todos derivan ¿de quién? De la célula madre. Por eso le llaman la célula madre, pues. Atención, importante, esa formación de estos núcleos que están dentro de este saco lo voy a explicar con más detalle en la siguiente parte de la clase. Ahora solo quiero que te concentres. Ovario, dentro del cual encuentro el óvulo, y el óvulo tiene un agujero llamado micrópilo. En el óvulo había una célula madre, la cual acaba de generar numerosos núcleos que voy a explicar a continuación cómo se llama cada uno de ellos. De todos estos núcleos que están por aquí, el más importante es el siguiente. Bueno, en realidad todos son importantes, pero el que te van a preguntar sí o sí para un examen es el de acá. ¿Sabe por qué este núcleo es uno de los más importantes? Porque es el gameto femenino. Así como había gametos masculinos en el grano de polen, en este saco de color blanco, este es el gameto femenino. Y se le conoce como la ovocélula. Esta es la famosa ovocélula. Es más, decirte, creo que está de más mencionarte, que es el gameto femenino, pero lo voy a apuntar acá. Recuerda que la ovocélula es también conocida como el gameto femenino. Así como hay gameto masculino, que son los anterozoides, hay también gameto femenino. Recuerda que si en las palabras de su examen o de su simulacro que dé no hay ovocélula, usted simplemente busca así, ootide, ootide, con doble O, ootide, o simplemente ovocélula, pero recuerda que es el gameto femenino. Bueno, este es uno de los núcleos. Como se da cuenta usted, hay muchos más. Vamos a mencionar otros por acá. Mire, en el saco blanco que está por aquí, en este saco blanco, encontramos otros núcleos más, mire, ve, en la zona superior. Estos núcleos son también importantes y se conocen como las sinérgidas. Ahí están las dos sinérgidas. 1, 2. Y en el extremo opuesto de las sinérgidas, o sea, en el extremo opuesto de esta pequeña estructura como saco, encontramos 3 núcleos más, mire, ve. Uno por aquí, otro por aquí y otro por acá. Se llaman antípodas. Estas son las famosas antípodas. Ya está, yo le recomiendo que vaya contando incluso, ¿ya? Y este último par de núcleos en realidad conforman parte de una sola célula, pero que tiene doble núcleo, mire usted, núcleo por aquí, núcleo por allá. Es muy especial esta célula y se le conoce como la célula polar. Ahí está. Mi recomendación es que te aprendas todos los núcleos que están en este saco. Es importantísimo que lo recuerdes. Este saco blanco que está por aquí contiene los siguientes núcleos. 2 sinérgidas, lo voy a poner acá por si acaso. Son 2 sinérgidas. Claramente se ve. Una ovocélula. Claro, observarlo. Esta célula se llama la célula polar, la cual es muy especial porque tiene doble núcleo. Recuerda que la célula polar se caracteriza por tener doble núcleo. Y las 3 pequeñas que están por aquí se conocen como las antípodas. ¿Cuántas hay? 3. Otra vez, en este saco blanco que está acá,
se encuentran dos sinérgidas, una ovocélula, una célula polar con doble núcleo, recuérdelo bien, y tres antípodas. Y todo en conjunto, todo ese saco que está por aquí, tiene un nombre muy especial. Se le conoce como el famosísimo saco embrionario. El saco embrionario. Vamos a volver a repetir. Ese saco, que está por acá señalándose, contiene varios núcleos. ¿Cuántos son? Contemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero recuerda que la célula polar tiene doble núcleo, o sea, son 8 núcleos. Es importante que recuerdes esto, porque a veces suelen preguntar el número de núcleos y el número de células. Si contamos con precisión las células, son 7, pero si contamos los núcleos del saco, son 8. ¿Cómo explico esto? Porque una de las células tiene doble núcleo. Vamos a poner entonces acá. Contemos primero las células. 2 sinérgidas, una ovocélula, una célula polar y 3 antípodas. ¿Cuánto me da? Como te das cuenta, son 7 células. Qué fácil, ¿no? Pero si empezamos a contar los núcleos, hay 8, porque la célula polar tiene doble núcleo. Lo apuntamos entonces. Existen 7 células, pero existen 8 núcleos. Si en el examen nos preguntaran, ¿por qué en el saco embrionario encontramos 7 células pero 8 núcleos? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque una de esas células es dicariótica. ¿Qué significa dicariótica? Doble núcleo. Recuerda, ¿qué significa dicariótica? Doble núcleo. Repasamos. El pistilo tiene 3 partes. Estigma, estilo, ovario. En el ovario que encontramos una estructura en forma de huevo que se conoce como el óvulo. Y en este óvulo inicialmente había una célula madre llamada la célula madre de las macroesporas, que era diploide. Esa célula empieza a dividirse, a hacer muchas divisiones y acaba formando un saco. Y ese saco que contiene, ya sabes, 7 células pero 8 núcleos. Repetimos otra vez, repetimos. Todo empezó con el ovario. Ese ovario tiene dentro de él una estructura en forma de huevo azul que se conoce como el óvulo. Este óvulo tiene inicialmente una célula madre llamada la célula madre de las macroesporas, la cual empieza a dividirse, hace un montón de divisiones. Lo voy a explicar eso en un apartado muy especial, no se preocupe. Hace un montón de divisiones generando finalmente un saco, el cual contiene 7 células pero 8 núcleos. De todos ellos hay que aprendernos todos realmente. Las 2 sinérgidas, la ovocélula llamada también ootíde, llamada también gameto femenino. Hay que aprendernos también por acá la célula polar, que tiene doble núcleo, y por supuesto las 3 antípodas. Y no hay que olvidarnos, por supuesto, que el óvulo, recuérdalo bien, tiene una estructura a manera de hueco, un agujero que se conoce como el micrópilo. Y todo lo que te acabo de explicar tiene un objetivo, para que usted comprenda que este tubo polínico que se acaba de formar a partir de la célula vegetativa tiene que alargarse más y llegar finalmente hasta aquí, hasta el micrópilo. Insisto en que sigas esta secuencia. La célula vegetativa presente en el grano de polen tiene que alargarse, viajar por el estilo, elongarse más y más hasta llegar al micrópilo. ¿Se imagina para qué? Lógico, su razonamiento está en este momento pensando lo siguiente, que estos núcleos que están acá, estos anterozoides, van a utilizar este puente que sería la célula vegetativa, hablamos del tubo polínico, para llegar a estos 2 núcleos espermáticos y viajar por ese tubo polínico para hacer la fecundación respectiva. Porque recuerda que significa fecundación, unión de gametos. Este gameto masculino, cualquiera de ellos, tiene que juntarse con este gameto femenino. ¿Y quién va a ser el nexo, el puente para que se logre eso? Es justamente el tubo polínico. Todo está planificado perfectamente. Entonces, ¿cuál es nuestra meta en la siguiente parte de la clase? Ver a este tubo más largo. Quiero ver en la siguiente parte de la clase un tubo polínico alargado que llega hasta aquí, que entra al micrópilo. Y quiero ver en la siguiente parte cómo se deslizan estos 2 anterozoides, cómo viajan. Obviamente uno de ellos será más veloz que otro. Bueno, el primero que llegue logrará el objetivo, la meta de la clase, la fecundación. Unirse gameto con gameto, o sea, anterozoide
con ovocéula y se formará una futura planta, un futuro bebé, entre comillas una plantita, ¿no? Más adelante. Pero uno está pensando y dice, ya, eso ocurre con uno de los enterozoides que llegara por aquí. ¿Y qué pasa con el otro enterozoide? No se preocupe. El otro enterozoide, el segundo que llega obviamente, tiene también una recompensa. Llegó tarde, pero tiene una recompensa. Y es que se va a dar otra fecundación, así como lo escucha, y se va a juntar con la célula polar. La célula polar va a ser la segunda en ser fecundada. Interesante, ¿no? Hay dos fecundaciones, por lo tanto. La primera fecundación ocurre entre el primer enterozoide que llegue y la segunda fecundación con el otro enterozoide. ¿Cuál de las dos fecundaciones va a originar a la futura plantita, la planta bebé? Es cuando el enterozoide se junte con la ovocéula, gameto con gameto, obviamente. En cambio, ¿qué origina el otro enterozoide cuando se junte con la célula polar? Eso lo voy a explicar en la siguiente parte de la clase. Muy bien, en esta parte entonces ya vemos claramente un tubo polínico más elongado, más alargado, tal como lo prometimos. Entonces, repasemos los gráficos. Esto de color blanco que representa el grano de polen que acaba de llegar. No se olvide que este polen proviene ¿de dónde? Desde la antera, proviene desde un estambre. Puede ser de la misma flor o de otra flor, de repente que estaba muy lejos de ahí, pero el viento ayudó a llevar el polen. Recuerda que ese transporte del polen, ¿cómo se denomina? Polinización, que lo voy a explicar más adelante. Bueno, acá está el grano de polen entonces. Muy bien. ¿Qué más encontramos en ese grano de polen? Dos núcleos, dos células. El núcleo generatriz y el núcleo vegetativo. Justo la imagen acá me está señalando todavía la presencia del núcleo o célula vegetativa. No sé cómo quieres llamarlo tú, pero cualquiera de los términos eso es utilizable en un examen. Lo voy a colocar como célula, si quieres cámbiale de nombre, célula o núcleo vegetativo. Como vuelvo a repetir, lo suelen usar sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí está la célula vegetativa. ¿Qué hacía la célula vegetativa? Como repasando, formaba una estructura alargada que se llama el tubo polínico. Y aquí se encuentra claramente el tubo polínico. Súper sencillo. Repasando, esto que representa el estilo, ¿ya? Esto que representa el estigma. Estamos repasando aquí, ¿ya? Esto representa el estigma. Obviamente lo que está acá de color anaranjado, voluminoso, que representa el ovario. Y se acuerda que dentro del ovario que había una estructura en forma de huevo, que acá está de color azul. Esta estructura de color azulito era el óvulo, recuerda, el óvulo. Y se acuerda que había dentro del óvulo, encontramos un saco, acá está de color blanco el saco, mire usted, llamado el saco embrionario. ¿Y qué había en el saco embrionario? 7 células y 8 núcleos, porque había una de las células con doble núcleo. Bueno, y explicamos que de todas esas células habían dos importantísimas. Una de ellas era la ovocélula, que acá está representada. Esto representa a la ovocélula. Y también era importante señalar a la célula polar, porque la célula polar se caracterizaba por tener doble núcleo. Recuerda que la ovocélula, ¿quién es? El gameto femenino. Lo voy a poner acá. También se le conoce como gameto femenino. Por si acaso le comento que la célula polar, sí, esa que tiene doble núcleo, que hacía la segunda fecundación, esta célula polar también se le conoce como núcleos secundarios. Hay algunas preguntas de algunos grupos de estudio que insisten con colocar núcleos secundarios. Por si acaso lo colocamos. Núcleo secundario también se le conoce a las células polares, por si acaso, por si acaso. Muy bien, repasamos entonces. El pistilo, estigma, estilo, ovario. Dentro del ovario, ¿quién está? El óvulo. En ese óvulo que encontramos, un saco embrionario. ¿Qué hay en el saco embrionario? 7 células, pero 8 núcleos. De los cuales, ¿cuál es representado aquí? Estoy representando a la ovocélula, el gameto femenino, y a la célula polar, llamadas también núcleos secundarios. Súper sencillo. ¿Quién está acá de color verde claro? El tubo polínico, que deriva ¿de quién? De la célula vegetativa. Vamos a perseguirlo. Veamos hasta dónde llegó este tubo polínico largo. Mire usted, acá está el tubo polínico. ¿Hasta dónde llegó? Al micrópilo.
Recuerda que el tubo polínico tenía un objetivo, llegar hacia el micrópilo. Y mediante ese tubo polínico se van a deslizar los dos anterozoides que ya usted los conoce. Uno viene por aquí y otro viene por acá. ¿Recuerda usted de dónde provienen esos anterozoides? Ya lo hemos explicado. Los anterozoides provienen de la división del núcleo generatriz. La célula generatriz o núcleo generatriz, como quiera usted llamarlo, es la que va a generar a esos dos anterozoides, los cuales van a deslizarse por el tubo polínico y el primero que llegue, obviamente, el primero que llegue va a ser la primera fecundación. ¿Con quién se va a unir? Con el gameto, pues gameto con gameto, o sea, con la ovocélula. El segundo que llegue también tiene su recompensa, ya que se juntará ¿con quién? Con la célula polar y haciendo la formación de una estructura muy importante llamada endospermo, que lo voy a explicar en breve. Repetimos. Aquí se nota claramente el tubo polínico largo, como lo ve usted acá, elongado, que empezó aquí su formación y tiene que llegar hasta el micrópilo, o sea, el agujero del óvulo. Listo. Tiene que bajar por acá los dos anterozoides. Es más, yo podría incluso acá dibujar a manera acá de un esquemita, mire usted, cómo están deslizándose los dos anterozoides. Acá voy a colocarlo si desea usted. Acá estoy dibujando a esos dos anterozoides viajando dentro del tubo polínico, para que usted lo recuerde. Ahí están los dos anterozoides. Listo. ¿De dónde provienen? Lo hemos repetido muchas veces. Estos dos anterozoides provienen de la división de la célula generatriz o núcleo generatriz. Bueno, el primero que llegue tendrá su recompensa. ¿Con quién se va a juntar? Con la ovocélula, primera fecundación. Importante porque formará la futura planta, la planta bebé. Y el segundo anterozoide que llegue se juntará ¿con quién? Con la célula polar, dando la formación de un tejido importante llamado endospermo. Todo lo que te acabo de mencionar lo voy a explicar en la siguiente parte de la clase con un esquema. Muy importante que recuerdes de la doble fecundación. Esta doble fecundación es característica de las plantas que tienen flores. Esto no ocurre, por ejemplo, en los helechos. Esto no ocurre en los musgos, porque ellos no tienen flores, pues. Es más, ni siquiera esto ocurre cuando hablamos de las plantas como los pinos, porque ellos no tienen pistilos. Imagínate, eso no ocurre en los pistilos. Repetimos, la doble fecundación, porque hay dos anterozoides, es característico de las plantas angiospermas, o sea, las que presentan flores. Entonces, como ya usted está enfocando que va a haber dos fecundaciones, hay que hacer un gráfico para explicar con detalle qué se va a formar en la primera fecundación y qué se va a formar en la segunda fecundación, en la siguiente parte de la clase. Muy bien, esto tiene que usted aprendérselo. Primero, recordar que la doble fecundación es un proceso exclusivo, sí, solo sí, de las plantas angiospermas. Vuelvo a repetirte, las briofitas, las pteridofitas y el resto de plantas que usted se puede imaginar no realizan la doble fecundación. Solamente lo encontramos en donde exclusivamente en las angiospermas, llamadas también antofitas, como usted sabe, antofitas o simplemente angiospermas, o bueno, más fácil, planta con flores. Observa ahora, primera fecundación, ya lo hemos explicado. La primera fecundación ocurre entre ¿quién? El primer anterozoide, pues. El primer anterozoide que llegue será el primero en fecundar. Y recuerda que los anterozoides son gametos, por lo tanto son células haploides, como todo gameto, haploide. ¿Con quién se va a juntar este primer anterozoide? Dijimos que se va a juntar con la ovocélula. La ovocélula, como sabe usted, también es una célula haploide, que es sencillo. Y producto de esta primera fecundación se formará pues una nueva célula, pero esta célula va a ser obviamente diploide, ¿no? Simplemente sumar los núcleos de cada gameto y formaremos el cigoto. Este cigoto va a crecer. Crece por mitosis generando un embrión, el embrión crece formando una futura planta. Es así como se forma la futura planta. La futura planta entonces, ¿qué crecerá? ¿De quién depende? De un embrión, pero el embrión ¿de quién se va a formar? De un cigoto. ¿Y cómo se forma el cigoto? De la unión de gametos, masculino y femenino. Eso es lo importante de la primera fecundación. Ahora, la segunda fecundación también es importante, obviamente. Por supuesto que sí. Pero la segunda fecundación ocurre ¿entre quién? Entre el segundo anterozoide. ¿Se acuerda el que demoró en llegar? Bueno, también va a fecundar. El segundo anterozoide también es haploide, por supuesto, como todo gameto. ¿Y con quién se va a juntar? Ya lo explicamos. Con la célula polar. Recuerde que la célula polar también se le conoce como
núcleos secundarios. Y recuerda que es dicariótica. ¿Qué significa dicariótica? Que tiene dos núcleos, un núcleo a la derecha y otro a la izquierda. Mucho cuidado. La célula polar tiene dos núcleos. Bueno, pero al final, a la hora de hacer la fecundación, todos los núcleos se van a juntar en uno solo. Mire usted, el segundo enterozoide con su núcleo y la célula polar con sus dos núcleos. Usted que le gusta las matemáticas, rápidamente calculará el resultado. El resultado es un tejido muy especial que se llama endospermo y como se da cuenta como usted, es triploide. Interesante. Triploide. ¿Por qué es triploide? Porque se forma de la unión de un gameto masculino, haploide, y una célula polar que tiene dos núcleos. El resultado es una simple suma matemática. Endospermo. ¿Qué hace el endospermo? Es un tejido nutritivo, rico en carbohidratos, proteínas y lípidos, que va a nutrir, va a alimentar al cigoto, al embrión cuando crezca. Repetimos, ¿quién va a alimentar, quién va a nutrir a este cigoto cuando se vuelve embrión? Bueno, se va a alimentar gracias al endospermo. Repetimos nuevamente, esto ha preguntado muchas veces. ¿Cuál es la función del endospermo? Nutrir, alimentar ¿a quién? Al embrión en formación. No se vaya a olvidar entonces. Repasamos. Primera fecundación, el primer enterozoide con la ovocélula. Resultado, un cigoto que va a empezar a dividirse por mitosis generando un embrión, una futura planta. Recuerde que el cigoto es diploide. La segunda fecundación ocurre entre ¿quién? El otro enterozoide con la célula polar, fusionándose los núcleos que formará un endospermo triploide nutritivo. ¿Para quién? Para el cigoto futuro embrión. Sencillo. Y vuelvo a repetir como cuarta vez. Este proceso ¿cuándo ocurre? ¿Solamente en quién? En las plantas angiospermas, las que tienen flores. Ahora veamos lo que ha ocurrido luego de esa fecundación. Como recordando, esto representa un pistilo, como se da cuenta usted, un pistilo, antes de que lleguen los anterozoides. Y esto va a representar lo que ocurre después de la llegada de los anterozoides. Mejor dicho, prefecundación, posfecundación. Súper fácil. Repasemos. ¿Quién era esta estructura voluminosa, se acuerda? Ancha del pistilo, el ovario. Estamos acá recordando, este es el ovario. Súper fácil. Le comento pues, después que se da la fecundación, recuérdelo bien, ese ovario va a cambiar de nombre. Mire usted, este ovario que está por acá, como se da cuenta usted, ya no se le va a denominar así. Ahora hay que ponerle otro nombre. Se le conoce como fruto. ¿Qué? ¿Fruto? Me parece haber escuchado fruto. Sí, fruto, el cual usted consume con cierta frecuencia. Los frutos que usted consume, por lo tanto, en realidad, ¿qué son? Son ovarios, así como lo escucha. Los frutos que usted consume con cierta frecuencia, en realidad, pues son los ovarios maduros. El ovario se convierte en fruto. Obviamente esto por acción hormonal. Hay hormonas vegetales que van a estimular este paso de ovario a fruto. Interesante, ¿no? Entonces la próxima vez que usted consume un fruto, ¿qué está consumiendo en realidad? Pues el ovario de una flor. Interesante. ¿Se acuerda que había dentro del ovario? Dentro del ovario encontramos una estructura en forma de huevo, ¿se acuerda? De color azul. Esta estructura se conoce como el óvulo. Bueno, ahora va a cambiar de nombre. Después de la fecundación, recuerda, prefecundación, posfecundación, ya no se le va a llamar óvulo, ahora va a cambiar de nombre. Este óvulo, ya fecundado, obviamente, recuerda que se dio la doble fecundación, le vas a llamar semilla. ¿Cómo? Semilla, sí, así como lo escucha. La semilla en realidad es el óvulo, pero fecundado. Después de la doble fecundación se va a formar la semilla. O sea, esas semillas que yo elimino después de comer un fruto, que las boto, pepitas como se le llama comúnmente, ¿son en realidad los óvulos? Sí, así como lo escucha. Son los óvulos pero fecundados. Son los óvulos después de la fecundación. Interesante. ¿Se acuerda que había dentro del óvulo un saco, no? Y había muchos núcleos en el saco. Bueno, pero había dos importantes. Uno de los núcleos, ¿se acuerda quién era? Era la ovocélula. ¿Y cuál era el otro núcleo importante? Era el núcleo denominado la célula polar. Recuerda que tenía doble núcleo. Bueno, después de la fecundación, ¿qué ocurre? Ya no es ovocélula, porque ahora está fecundada. ¿Qué va a encontrarse? Un cigoto. En vez de que haya ahora una ovocélula, después de la fecundación, ¿qué encontramos? Un cigoto. ¿Y cómo es el cigoto? Diploide. Qué sencillo. Ah, ya, o sea que el cigoto se encuentra dentro de la semilla. Así es. ¿Y de quién proviene? De la ovocélula. Qué
Qué sencillo. Vamos, tú mismo eres ahora. En la cédula polar, así como está, N y N. Pero cuando llega al enterozoide número 2, ¿qué va a ocurrir? La formación de un endospermo. Así está. La cédula polar, por lo tanto, que va a formar el endospermo. ¿Y cómo es el endospermo? 3N, o sea, es triploide. Quiero que usted practique de la siguiente manera. Coja usted un fruto, cómalo. Y mientras usted va saborizando el fruto, lo va usted disfrutando y deleitándose el sabor del fruto, vaya pensando que ese fruto en realidad, ¿qué cosa es? Fue un ovario, antes de que sea fecundado, obviamente, ¿no? Esa planta. Luego de que devoraste el fruto, sabroso por cierto, rico en mucha fructosa, usted va a botar la semilla, pero antes de que la botes, piensa y mira la semilla. Esta semilla, ¿qué fue en realidad antes de que se dé la fecundación, que era un óvulo. Interesante, ¿no? Vamos a imaginar que usted botó la semilla. Bueno, recójala pues. Y dentro de la semilla usted lo va a abrir. Y cuando abre usted la semilla, ¿qué va a encontrar? Increíble, un cigoto y un endospermo. ¿Cuál de las dos partes de esta semilla, cigoto o endospermo, cree usted que va a generar la futura planta cuando crezca? Porque esa semilla va a formar una planta. Desde el colegio nos han enseñado, arrojo la semilla, con bastante agüita obviamente, y que va a formar una futura planta. Bueno, ¿esa planta de dónde proviene? De la semilla, correcto, pero ¿de qué parte de la semilla? Del cigoto. Ah, o sea, cuando la planta empieza a formarse a partir de esa semillita, exactamente ¿de dónde? Del cigoto. Pero esto ocurre cuando la tierra en que cayó haya agua, nutrientes. Si no, esa semilla jamás va a formar una planta, como sabemos muy bien. La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo es posible que algunas semillas duren tanto tiempo en ambientes secos, sin agua, sin nutrientes? Endospermo, pues. El endospermo va a nutrir, va a alimentar a este cigoto hasta que el suelo que acaba de caer tenga las condiciones apropiadas. Repetimos, hazlo así. Comes un fruto cualquiera. Devora el fruto, estás comiendo el ovario. Luego, la semilla que vas a arrojarla, antes de que la arrojes, recuerda, esta semilla, ¿qué cosa era antes? Era el óvulo. Ahora sí, cayó la semilla al suelo. Si no germina la semilla, es porque hay un endospermo ahí que está nutriendo, que está alimentando el cigoto. Pero si la semilla empieza a germinar y forma una futura plantita, es porque el cigoto dio origen a eso. El cigoto forma el embrión y luego crece formando la futura planta. Qué interesante, ¿no? Así que a partir de ahora, todo usted lo va a aprender comiendo un fruto y analizando la semilla. Recuerda que dentro de la semilla que encontramos, el cigoto y el endospermo. ¿Quién es la futura planta? Cigoto. ¿Quién nutre y alimenta el cigoto? Endospermo. Súper sencillo. Y vuelvo a repetir por quinta vez. ¿Cuándo ocurre solamente esto? En plantas angiospermas, las que presentan flores. Si hay flores, lo más seguro es que hay un pistilo. Y si hay un pistilo, habrá por lo tanto un ovario. Y si hay un ovario, lo más seguro es que se forme un fruto. Esto tiene que recordarlo usted siempre. ¿Qué nos faltaría ver nada más? Responder las preguntas que hemos hecho al comienzo. ¿Por qué 7 células y se van a formar esos núcleos? ¿Se acuerda? 7 células y 8 núcleos. Se lo voy a explicar en un momento. ¿Qué nos faltaría ver también? Nos faltaría ver cómo se da la polinización, cómo se da el viaje del polen de un lugar a otro. Y eso lo explico en la siguiente parte de la clase. Bien, en esta parte vamos a explicar entonces lo que le había prometido. ¿Por qué hay 8 núcleos en el saco embrionario? ¿Se acuerda que habían 7 células y 8 núcleos? Bueno, eso lo explicamos. Eran 8 núcleos porque una de las células tenía doble núcleo, era dicariótica. Pero todo empezó, como usted sabe muy bien, con una célula madre, recuerda, la cual era diploide. Y le llamamos la célula madre de las macrosporas. Importante señalar la palabra macro, que significa, como sabes, grande. Bueno, esta célula madre empieza a dividirse. Y su división es muy especial, ya que va a ser meiosis. Lo voy a apuntar acá entonces. Esta célula madre realiza meiosis. Y como sabe usted muy bien, en la meiosis, ¿cuántas células se forman? 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo son las células? ¿Cómo son los núcleos? Haploides. Haploide, haploide, haploide y haploide. Qué sencillo. Igual como lo hicimos en la parte masculina. Es lo mismo. Mediante meiosis se forman estas esporas, pero se llaman macrosporas. Interesante. Macrospora, macrospora, macrospora y una cuarta macrospora. Se forman 4 macrosporas. Pero me llama la atención que 3 de ellas son pequeñas. Es que estas 3 pequeñas van a degenerar. 3, por lo tanto, degeneran. 3 macrosporas no funcionan, degeneran. Y solamente una de ellas, una sola macrospora, sobrevive y es la funcional. Ahora, a usted como le gustan mucho las comparaciones,
De repente podría usted compararlo con la parte masculina. ¿Se acuerda cuando aplicamos la parte masculina? De una célula madre se formaban 4 microsporas funcionales. Aquí en cambio solo es una macrospora funcional, las 3 restantes degeneran. Interesante. ¿Cómo se llama este proceso en la que tiene que haber meiosis y a partir de una célula madre se forman 4 macrosporas, una funcional y 3 degeneran? Se llama macrosporogénesis. Qué sencillo. Génesis significa formar, generar. ¿Qué voy a generar? Macrosporas. Qué fácil. ¿Cómo se llama este proceso? Macrosporogénesis. ¿Qué voy a formar? Macrosporas. ¿Las 4 funcionan? No. Solamente una es la funcional. 3 degeneran. Me quedo con ella pues entonces. Esta macrospora, que es la sobreviviente, vamos a llamarla así, empieza a dividirse. ¿Y sabe cómo se divide? Por mitosis. Oiga, profesor, es igual que ocurrió en la parte masculina cuando hablamos de la formación del grano de polen. Es lo mismo. Después de meiosis, tiene que haber mitosis. Pero acá sí quiero que ponga usted mucha atención. Le comento que esta macrospora sobreviviente va a realizar una primera mitosis. Razono, si tengo una célula, un núcleo, y hace una primera mitosis, ¿qué se va a formar? 2 núcleos, como toda mitosis. Luego, escúcheme, cada una de esas células que se han formado, esas 2, vuelven a hacer cada una de ellas mitosis. Así que tendré ¿cuántas células? Ahora tengo 4 pues. Y luego cada una de ellas vuelve a hacer una tercera mitosis. Aquí lo pongo. Luego de 3 mitosis sucesivas. Ahí está la respuesta. Esta macrospora sobreviviente va a realizar 3 mitosis sucesivas. ¿Y cuántos núcleos voy a encontrar? 8 pues. Una generó 2, esta luego generaron 4 y luego generaron 8. Recuérdelo bien. Ahora comprende usted por qué son 8 pues. ¿Por qué se forman 8 núcleos? Porque se ha formado o se ha realizado 3 mitosis sucesivas. La primera mitosis ¿cuánto genera? 2 núcleos. La segunda mitosis genera 4. La tercera mitosis ¿cuánto genera? 8. Recuérdelo bien. Y todas quedan atrapadas en ese saco. Este saco usted ya lo conoce. ¿Cómo se llama ese saco? El saco embrionario, que ya para usted no es novedad. Este saco embrionario que contiene, ya sabes, las sinérgidas. ¿Cuántas son? 2, eso ya lo hemos explicado. ¿Qué más encontramos en el saco? La ovocélula, el gameto femenino, ¿se acuerda? Esta es la célula llamada también gameto femenino. ¿Qué más encontramos? A la célula polar, mire con sus 2 núcleos. Y finalmente encontramos a las 3 antípodas, que también son haploides. No se olvide, por favor. Cuente los núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 núcleos. ¿Cómo se formaron estos 8 núcleos en el saco? Se formaron porque se dieron 3 mitosis sucesivas a partir de la macrospora. ¿Y la macrospora de dónde proviene? De la división de la célula madre. No se olvide, ¿ya? Y no olvide que en ese saco, ¿cuál de esos 8 núcleos es el gameto femenino? La ovocélula. El gameto femenino es la ovocélula. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de esta 3 mitosis? Formar el gameto. ¿Cómo se llama este proceso? Macrogametogénesis. ¿Qué cosa es la macrogametogénesis? Es la formación del gameto femenino. Repetimos, ¿qué cosa es la macrogametogénesis? Es la formación de este gameto. Obviamente con los demás núcleos, ¿no? Obviamente. Pero importante recordar que para formar este gameto que tiene que haber 3 mitosis sucesivas. Pregunta de examen que puede que venga. En una planta angiosperma, para que se dé la formación de la ovocélula, que está acá, se da el fenómeno de la macrogametogénesis, en el cual participa el proceso de mitosis. ¿Cuántas mitosis tiene que haber? 3 mitosis. Ahora atención, observa la siguiente parte. El saco embrionario contiene en su interior a la ovocélula. Aquí se va a formar prácticamente la ovocélula. Por ese motivo, al saco embrionario también se le llama gametofito femenino. Por favor, insisto con esto. ¿Quién es el gametofito femenino? El saco embrionario. Y dentro de ese saco que encuentro, el gameto femenino. No se confunda gametofito con gameto. Gametofito es lo que está alrededor. Lo que hay dentro es el gameto. Repetimos, gametofito es todo el saco embrionario. Dentro que encontramos la ovocélula, que es el gameto femenino. Practiquemos.
¿Cuál de los 8 núcleos que están aquí en el saco, cuál de ellos es el que se va a juntar para formar el cigoto, el futuro embrión, la ovocélula? ¿Cuál de ellos se va a juntar en la fecundación número 2 para formar el endospermo, la célula polar? No se olvide, las demás van a ayudar, también van a complementar, pero los que participan en la doble fecundación, ¿cuáles son? La ovocélula y por supuesto la célula polar. Insisto en que respondas a esta pregunta practicando. ¿Por qué hay 8 núcleos en el saco embrionario? La respuesta es muy fácil. Porque todo empezó con la célula madre de las macroesporas, hizo meiosis, en un fenómeno llamado macrosporogénesis, se forman 4 macroesporas, 3 degeneran, una sobrevive, esta sobreviviente es funcional y hace 3 mitosis sucesivas, la cual en el fenómeno de macrogametogénesis forma un saco. Y en el saco aquí encontramos muchos núcleos, de los cuales, ¿cuál me interesa? La ovocélula, porque es el gameto femenino, y por supuesto la célula polar, que es el otro núcleo, el núcleo secundario, que va a dar origen al endospermo. ¿Qué nos falta ver? La polinización, sus tipos y por supuesto los diversos tipos que existen para la polinización. Muy bien, en esta parte de la clase vamos a explicar ya para acabar también cómo se da la polinización. Primero definirla. ¿Qué es la polinización? El transporte del polen de un lugar de producción a un lugar de llegada. El lugar de producción, como sabes, es el estambre, específicamente la antera, la parte más ancha, la parte más voluminosa. Bueno, ahí se forma el polen. El polen es liberado y va a viajar hacia un pistilo, específicamente ¿a dónde? Al estigma del pistilo. Ese viaje, ¿cómo se llama? Polinización. Interesante. Puede ser de la misma flor, o sea, el polen formado va al mismo pistilo, desde su producción a su llegada, pero de la misma flor. ¿Cómo se llama eso? Una polinización directa, fácil, sencilla. Pero ¿qué pasa cuando el viento se lleva ese polen a otros pistilos, va a otras flores? O de repente no es el viento, de repente es un pajarillo que llevó el polen de una flor a otra flor. Bueno, ahí se llama una polinización cruzada, no se olvide, cruzada. Directa en su misma flor, cruzada a otros pistilos. Qué sencillo. Y justamente eso es lo que más nos preguntan. Esas cruzadas en las que el polen viaja a otras flores. Bueno, hay muchos agentes que pueden ayudarnos a esa tarea. Uno de los agentes más conocidos es el agua. Sí, el agua podría llevar el polen de una flor hacia otra flor. Y en ese caso, ¿cómo se va a llamar ese tipo de polinización? Se va a llamar así: polinización hidrógama. Y acá, y aunque no lo crea, es muy fácil de recordarlo solamente conociendo los prefijos y los sufijos de las palabras. Recuerda que el prefijo es la parte inicial de la palabra, sufijo la parte final. Hidro significa justamente agua, pues, qué sencillo. Gamos significa unión, juntar, unión, juntar. Entonces, ¿quién me ayuda a juntar, a unir? El agua. Por eso le llaman polinización hidrógama. A veces, en vez de la palabra, la terminación gamos, va a encontrar filos. Filos, como sabes, significa amor, amor. Entonces diría hidrófila. ¿Qué tipo de polinización es cuando el agua ayuda a juntar? Hidrófila. Es lo mismo. Puede usted llamarlo hidrógama o hidrófila. Lo que no va a cambiar nunca es la primera parte de la palabra, que es hidro, que significa agua. La terminación es lo que cambia. Gamos, que significa juntar, o puede decir filos, que significa amor, atracción. Qué fácil. Sigamos practicando. En vez del agua, es el aire, el viento que lleva el polen de un lugar a otro. Bueno, en este caso, cuando es el viento quien lleva, cambia de nombre. ¿Cómo le voy a llamar? Así se va a llamar: anemógama. Anemógama, porque la palabra anemo significa justamente viento. Qué sencillo, ¿no? Le cambiamos el nombre. No quiero que termine en gamos, quiero que termine en filos. Sería anemófila. Qué sencillo está esto. Cuando es el agua, hidrógama. Cuando es el aire, anemógama. Vamos con la 3. ¿Qué pasaría si es un pajarillo, un colibrí? Sí, un pajarito que lleva el polen de una flor a otra flor. Bueno, se va a llamar ornitógama. Es una polinización ornitógama. El prefijo ornito significa justamente pájaro, ave. Qué fácil está esto. 4. ¿Qué pasa cuando es una abeja?
Una abeja, sí, o una mariposa de repente, ¿quién es la que lleva el polen desde la producción? Recuerda que es la antera hacia otro pistilo de otra flor. Bueno, en este caso se va a llamar una polinización tipo entomógama, porque la palabra entomo, ¿qué significa? Justamente significa insecto. Qué sencillo está esta parte. Veamos, no es el agua, no es el aire, tampoco un pajarito, menos una abeja. Es un murciélago, porque recuérdalo bien que los murciélagos también se pueden alimentar de flores, pueden alimentarse del néctar de las flores. No todos los murciélagos son bebedores de sangre, sino hay también muchos que son consumidores de flores, etc. Bueno, si fuera un murciélago quien lleva este polen de un lugar a otro, se va a llamar así, polinización quiroptógama. Quiroptógama. El prefijo quiropto significa justamente murciélago, muy sencillo. Y así existen numerosas formas de polinización, pero hay una muy especial, que es cuando el ser humano, a propósito, coge el polen de una flor y lo junta con otra para hacer experimentos. Interesante, ¿no? Se llama polinización antropógama o simplemente polinización artificial. Mi recomendación que practique la primera parte de la palabra. Hidro, agua para que no se olvide. Anemo significa aire. Ornito significa ave, entomo significa insecto, quiropto significa murciélago, antropo significa hombre. No olvide, cuando la antera produce el polen y va a su mismo pistilo, directa es la polinización. Si va a otros pistilos se llama cruzada. Súper sencillo entonces, ¿no? Recuérdalo bien todos los agentes. Esto ya han preguntado muchas veces, aunque no lo creen en un examen de admisión, y algunos alumnos todavía fallan. ¿Cuál es la recomendación? Practicar los prefijos de cada una de las palabras y de esa manera no nos vamos a olvidar para un examen que vamos a afrontar.